Audiolibro de la hermana Claire Crockett, Sierva del Hogar de la Madre, Sola con el Solo, por la hermana Kristen Garner. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, comenta, comparte y dale like. Conquista de los jóvenes para Jesucristo, capítulo 13. Las hermanas de Jacksonville y un grupo de estudiantes universitarias hicieron una peregrinación a pie hasta el santuario de Nuestra Señora de la Leche, en San Agustín, Florida. Se acercaba la fiesta de la Inmaculada Concepción y querían hacerle este regalo a nuestra Madre en su fiesta. El santuario está construido en el lugar donde los misioneros españoles celebraron la primera misa de acción de gracias en Estados Unidos en el siglo XVI. El grupo empezó su marcha en la parroquia de San Pablo, en Jacksonville, a 48 kilómetros del santuario. Por la tarde pararon a mitad de camino en casa de unos amigos para pasar allí la noche. Todo el mundo estaba agotado y sudoroso, con la cara quemada por el sol, los músculos doloridos y ampollas en los pies. Nadie tenía ganas de hablar ni de hacer nada. La hermana Claire observó durante varios segundos las caras de las chicas y se dio cuenta de que había que hacer algo para levantar el espíritu. No quería que el demonio se aprovechase de ese momento para crear desánimo y destruir los frutos espirituales de la marcha. Las peregrinaciones suponen sacrificios y ofrecer los sufrimientos al Señor. Para que esto dé fruto, hay que vivirlo con alegría. Aunque estaba tan cansada como el resto, la hermana Claire de repente saltó y se fue hacia un grupo de chicas. Con un marcado acento del sur comentó: «¿Sabéis una cosa? Al andar os parecéis a mí». Y entonces empezó a caminar como un vaquero ridículo, haciendo que toda la sala se echara a reír al ver a la monja del oeste y reconocerse en la imitación. «¿Y sabéis cómo caminas tú?», preguntó señalando a una de las chicas. Todo el mundo siguió riéndose mientras hacía la segunda imitación. Una chica preguntó: «¿Cómo te llamas?». La hermana Claire se giró hacia ella muy seria y respondió sin vacilar: «Yo me llamo John Wayne», y continuó con sus andares del oeste, acompañados de la persistente risa de las chicas. Las actividades de las siervas en la comunidad de Jacksonville no se limitan al colegio y a la parroquia de la Asunción. Nuestra tercera misión es la conquista de los jóvenes para Jesucristo, así que cualquier oportunidad para trabajar directamente con ellos es bien recibida. Con frecuencia piden a las hermanas hablar en institutos de secundaria y en universidades de la zona. En septiembre de 2007, invitaron al padre Fred Parke, párroco de la Asunción, a dar una charla sobre el catolicismo en una universidad local, durante la clase de religiones del mundo. Sabía que podía ser una buena introducción sobre Cristo y la Iglesia, pero pensaba que las hermanas añadirían un plus a su exposición. El testimonio de la vida religiosa permite a los estudiantes ver una respuesta verdadera y radical del mensaje cristiano. La mayoría no había visto nunca a monjas con hábito. A medida que el padre Fred y las hermanas se desplazaban por el campus, los estudiantes se quedaban asombrados. «Parecía que hubiéramos salido de una nave espacial», recuerda el padre Fred. Llegaron a la clase donde les esperaban unos 40 alumnos. Eran de muchas religiones distintas, excepto del catolicismo. Había chicos de otras denominaciones cristianas, budistas, musulmanes, ateos, agnósticos. Después de que el padre Fred hiciese una introducción, la hermana Claire habló sobre el significado de la vida consagrada como religiosa, los votos que hacemos, nuestra vida diaria, la importancia de la Eucaristía, etc. Después de haber explicado el voto de castidad, un estudiante preguntó: «¿Quieres decir que no practicáis sexo?». La hermana Claire permaneció imperturbable. No estaba escandalizada por esta ni por ninguna otra pregunta y respondió con aplomo: «No, hay cosas más importantes». Habló de su vida como actriz. «Tenía todo lo que hay ahí fuera, pero no me daba la verdadera paz. Estaba tan convencida precisamente porque casi les igualaba a ellos en edad. Tenía 25 años en ese momento y estaba llena de vida y entusiasmo». Después de una hora acabó la lección, pero los estudiantes no querían irse. El padre Fred se hizo a un lado. Los jóvenes se reunieron alrededor de las hermanas y continuaron haciéndoles preguntas. Cuando se iban, varios estudiantes se les unieron caminando por el campus hacia la furgoneta. El padre Fred no había visto algo así jamás. El profesor volvió a invitar a las hermanas a otra clase la semana siguiente y en ocasiones posteriores. La hermana Claire escribió un correo al padre Rafael sobre una visita a la universidad en octubre del año siguiente.
Los jóvenes sabían que yo, antes de ser hermana, estudiaba teatro y quería ser actriz. Entonces han preguntado si podía contar mi vocación y hablar de cómo podemos usar nuestros talentos para la gloria de Dios. Había unos 40 jóvenes universitarios y la verdad es que estaban muy atentos. Les he contado mi vocación, se han reído mucho, pero también aproveché la oportunidad para meter caña. Les he hablado del terrible peso de la superficialidad y de cómo la televisión, la música, etc. les está comiendo el coco. Que las chicas no son objetos y los chicos no son cerdos. Entonces ya era hora de dejar de actuar como si lo fueran. Asentían con la cabeza. Querían que yo hiciera una actuación, un escape, lo llamamos en inglés. En eso veía un poco de peligro, porque pueden pensar que todavía soy actriz o que soy simplemente una hermana güey o graciosa, y no se trataba de eso. Yo iba allí a dar testimonio de la misericordia del Señor, y no para hacer amigos y hacer un show, y esto se lo dije a ellos. Así que en vez de actuar, hemos llevado un montaje de unos 2 o 3 minutos sobre el verdadero sentido del amor. Yo creo que les ha tocado. Rece por nosotras, Padre, para que hagamos todo eso por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Tenemos muchas ganas de trabajar con los jóvenes. Desde el principio las hermanas de Jacksonville invitaban a chicas jóvenes a su casa para lo que llamaban Sister Bucks, café con las hermanas, los domingos por la tarde. Con frecuencia hablaban también a los jóvenes de la parroquia y organizaban actividades del hogar de la madre para chicas, como reuniones, retiros, peregrinaciones y campamentos de verano. Sus veranos estaban siempre llenos de actividades para llevar a los niños y a los jóvenes a Jesucristo. En el verano de 2007 fue a España para renovar sus votos por 3 años y después volvió para los campamentos, uno en Florida y otro en New Hampshire. Las hermanas ayudaron también en el campamento del día de la parroquia de la Asunción. En el verano de 2008 participó en 2 campamentos en Florida y una peregrinación a Nueva York para visitar el santuario de los mártires de América del Norte. Durante el mes de julio, las hermanas también ofrecieron actividades para los adolescentes 3 veces a la semana para que tuvieran algo productivo que hacer durante el verano. En 2009, junto con todas las hermanas, fue a España en junio para los ejercicios espirituales y el aniversario 25 de la Fundación de las Siervas. Después volvió a Estados Unidos para 2 campamentos, uno para niñas pequeñas en Florida y otro para chicas en Georgia, en las montañas Smoky. Todas estas actividades eran oportunidades que el Señor daba a la hermana Claire para entregarse por la salvación de los jóvenes. La hermana Claire tenía un deseo insaciable de llevar más y más almas jóvenes a Cristo. Como describí en la anécdota del principio del capítulo, la hermana Claire tenía un don para elevar el tono general, incluso en las situaciones más difíciles. Otro ejemplo de este talento fue su improvisado programa de televisión durante un campamento, La vida con el hogar. Una tarde, durante un campamento, cuando todo el mundo estaba cansado después de las actividades del día y del calor húmedo de Florida, las chicas empezaron a quejarse, no querían cantar y las hermanas no sabían qué hacer para mejorar la situación. Una, por ejemplo, pensaba que lo mejor era mandar a las chicas a la cama. La hermana Claire se levantó con una mirada de determinación y agarró el micrófono. No iba a permitir al demonio tener la última palabra del día con ese espíritu de quejas y de melancolía. Junto con la hermana Grace, llamó a las chicas para el espectáculo, La vida con el hogar. Buenas tardes a todos los que nos estáis viendo en directo en La vida con el hogar. Comenzó, después de subir al escenario entre aplausos y una música introductoria. Estoy aquí con la hermana Grace Silao, la presentadora que me acompaña, y estamos retransmitiendo en vivo desde Madison, Florida. Cámaras, por favor, aseguraos de que grabáis las caras de todas estas señoritas que han venido al estudio para estar con nosotras en esta noche, irrumpió la hermana Grace. Saludad a las cámaras, seguro que vuestras familias os están viendo, les exhortó la hermana Claire. A las chicas les encantó el espectáculo improvisado y empezaron a saludar realmente a las cámaras. La hermana Grace a veces se ponía nerviosa porque no sabía qué más decir después, pero la hermana Claire la tranquilizaba. No te preocupes, tú sígueme la corriente. Entonces las dos empezaron a llamar a diferentes chicas para que subieran al escenario de la televisión, una de las mesas del comedor, y hacerles una entrevista sobre las actividades del día.
sobre sus reflexiones de la reunión o del lema del campamento. También las sacaron a cantar, a hacer karaoke, etc. Se recibían llamadas en directo de fuera del estudio a través del walkie-talkie. Las chicas se reían mucho, pero la hermana Claire y la hermana Grace procuraban además elevar las conversaciones y hacerles reflexionar. Aquí comenzó lo que luego se convirtió en tradición durante los campamentos. En su apostolado con jóvenes, uno de los temas favoritos de la hermana Claire era la autenticidad en contraste con la superficialidad. Insistía mucho a las chicas en que tenían que ser sinceras, aplicando su propia etimología para hacerles entender el significado de manera más gráfica. Les explicaba que la palabra sincera estaba formada por dos palabras, sin y cera, es decir, sincera, sin máscara, sin hipocresía y falsedad. Tenemos que ser verdaderamente nosotros y no un personaje del escenario. Debemos seguir nuestras convicciones y ser fieles al Evangelio, sin preocuparnos de lo que los demás piensen de nosotros. Cuando somos superficiales, estamos más pendientes de la apariencia de nuestra imagen exterior y de nuestras máscaras que del verdadero bien de nuestras almas. Ella había luchado por vencer su propia superficialidad durante el periodo de candidatado y noviciado, dejando que Dios le quitase las máscaras y le mostrase quién era realmente. Ahora se mostraba ante los jóvenes increíblemente genuina. Todo lo que decía y hacía era propio de ella, era auténtica. Todo lo que hacía lo llevaba a cabo con todo su ser y no tenía miedo de dejar que todo el mundo supiese quién era y que era propiedad de Dios. Defendía al Señor y a la verdad con todo su ser. La hermana Claire rechazaba lo que era directamente superficial, pero eso no quiere decir que estuviese constantemente dando charlas sobre la Santísima Trinidad. Como estamos viendo, aprovechaba las cosas más simples para bromear con los jóvenes y hacerles sentir en casa. Un ejemplo clásico de esto son los nombres indios. En el verano de 2007, en España, la hermana Claire pasó un tiempo en Las Presillas, un pueblo que está a pocos minutos de Zurita, ayudando en la construcción de la casa nueva de los siervos con un grupo de chicas. Mientras trabajaban, solían tener algunas conversaciones profundas y otras divertidas. Eran tareas duras, pero la hermana Claire las hizo también amenas. En un momento dado, empezaron a inventarse nombres indios. La hermana Claire le dio a Sacha Smith el nombre de Pelo Loco, por lo salvaje y rizada que era su cabellera, y a Kelly Fott le asignó el nombre de Humo Potente, porque siempre hacía breves descansos para fumarse un cigarrillo. Todas estas bromas tenían su trasfondo. Esta chica, que ahora es la hermana Kelly, escribe: allí en Las Presillas paraba para fumar, incluso durante el tiempo de trabajo, y en vez de regañarme hacía la vista gorda. Lo convirtió en una broma, poniéndomelo como nombre indio. Esto no significaba que estuviera de acuerdo con mi vicio, pues recuerdo que a veces me preguntaba si no era capaz de dejar de fumar por amor al Señor, pero nunca me lo decía de forma que me sintiera juzgada por ella. Sacha le dio a la hermana Claire el nombre de Palo Azul, por su hábito de trabajo azul y el pico o la pala que siempre tenía en sus manos. El verano siguiente, Sacha fue de peregrinación con las hermanas a Nueva York. La peregrinación giró en torno a los indios americanos del norte, ya que visitaron el lugar de nacimiento de Santa Caterina Tekakwitha y el santuario de Nuestra Señora de los Mártires, donde 3 misioneros jesuitas fueron martirizados a mano de los indios. Después de escuchar la historia de los nombres indios, las chicas le pidieron a la hermana Claire un nombre, y así nació la tribu india. En todas las actividades futuras, cada vez que llegaba una nueva chica, le avisaban: hermana Claire, tal chica y tal otra no tienen nombre indio. La hermana Claire asentía con la cabeza y miraba atentamente a la nueva chica. Decía que tenía que esperar a que le llegase la inspiración, y en algún momento del día llegaba la tal inspiración y les asignaba el nombre. Era algo tan simple como absurdo, pero ayudaba a crear un ambiente de alegría y de unidad en el grupo. Una vez que tenías tu nombre indio, eras indudablemente parte del grupo. En un viaje, la hermana Claire y las chicas escribieron la canción: somos una tribu, somos una tribu, somos una tribu en este mundo. A modo de ejemplo, estos son algunos de los nombres indios de varias chicas e incluso hermanas: melocotón risueño, toro bailarín, tormenta silenciosa, pavo real sentado, mansa paloma, pájaro rojo, ardilla feroz, bosque veloz, tortuga voladora, pavo tranquilo. Lo importante es que los nombres encajaban a la perfección con la personalidad de cada una.
Muy ligada a la superficialidad y a la autenticidad estaba la mediocridad, otro tema favorito de la hermana Claire. Uno de los miembros del grupo de jóvenes de la Asunción recuerda lo fuerte que les hablaba la hermana Claire. ¿Te crees bueno solo porque vas a misa los domingos? ¿Qué haces cuando no estás en la iglesia? En el libro del Apocalipsis dice que si no eres ni frío ni caliente, te vomitará de su boca. Apocalipsis 3:15. Ella confiaba que el Espíritu Santo iba trabajando en sus corazones para ayudarles a entender estas palabras aparentemente duras, como le escribe en un correo al padre Rafael. Esa es una de las cosas que he aprendido aquí. Hay que decir la verdad sin miedo. Y he visto el poder que tiene la palabra de Dios en las almas y cómo trabaja el Espíritu Santo a través de nosotras. Decía la verdad sin temor, pero también con amor. Cuando hablaba claro y retaba a los jóvenes, ellos percibían con nitidez que lo hacía por amor a ellos, buscando la salvación de sus almas. La hermana Claire llevaba estas reflexiones de la mediocridad a cosas concretas como la música. Usaba con frecuencia un documental sobre los peligros de la música rock. Pedía a los jóvenes que reflexionaran sobre el ritmo y la letra de las canciones que escuchaban y cantaban. Les hacía ver cómo el ritmo en sí estaba diseñado para mover a la sensualidad y la letra de las canciones era directamente pecaminosa. Una joven eliminó 1000 canciones de su iPod después de una marcha con las hermanas. Otra borró todas menos 10 de sus más de 300 canciones. Ni siquiera la música cristiana era suficiente para la hermana Claire. Les decía a los jóvenes que no podían solo escuchar música cristiana, debían transformarla en una oración sincera. Si estaban cantando sobre entregar sus vidas al Señor, tenían que ser auténticos. De lo contrario, les insistía, sería mejor no cantar. Una de sus canciones favoritas en aquel momento era Let It Be Down Unto Me, de Daniel Rose, sobre las palabras de la Virgen en la Anunciación. Hágase en mí. Para ella cantar era una forma de rezar y permanecer unida al Señor mientras trabajaba y hacía tareas en casa. La hermana Claire hablaba a las jóvenes sobre la forma de vestir y la importancia de la modestia y de la castidad. Les decía que se preguntasen a sí mismas cuando se mirasen al espejo por la mañana: ¿cuántas almas irán al infierno hoy por mi culpa? Algunas podrían haberse ofendido por estas palabras. La hermana Claire explicaba lo que quería decir pacientemente, pero sin aguar nunca la verdad. Sabía que normalmente no tenían la intención de hacer pecar a otros cuando iban vestidas de forma poco modesta, pero les ayudaba a entender que su vanidad podía tener efectos fatales en otros, llevándoles al pecado de impureza sin importar la intención que tuvieran las chicas. Muchas acudieron a la hermana Claire en busca de dirección espiritual. Ella hacía todo lo que podía para ayudarlas a crecer en su relación con el Señor sin negarle nada. La hermana Claire les daba una lista de cosas en las que trabajar para crecer en la vida espiritual y quitar los obstáculos que el demonio y el mundo les ponían en su camino. Una chica guarda muchas cartas y notas que la hermana Claire le escribió. Este es un ejemplo de una lista de tareas que la hermana Claire le escribió después de una conversación con ella. Veía que esta joven necesitaba un corte radical con todos sus amigos para poder dejar atrás el mundo del pecado y vivir en gracia. Cosas que debo hacer cuanto antes. Por ejemplo, mañana. Cerrar la cuenta de Facebook, cambiar la cuenta de correo, llamar al padre y quedar con él esta semana, antes del domingo. Cosas muy importantes que hacer: confesarse todas las semanas, rezar la coronilla de la Divina Misericordia todos los días y el rosario, pidiendo la gracia de tener un corazón libre para poder hacer la voluntad de Dios. La hermana Claire estaba también firmemente convencida de que la recepción frecuente de la Eucaristía era fundamental para el crecimiento de la vida espiritual. A menudo era muy exigente con los jóvenes en cuanto a su asistencia a misa, animándolos encarecidamente a hacerlo a diario, si era posible. Una joven que había hecho un compromiso en el hogar de la madre, que incluía la asistencia a misa diaria, llamó a la hermana Claire para informarle de que al iniciar su nuevo curso escolar se había dado cuenta de que el único modo que tenía de ir a misa los viernes era levantándose a las 5 a.m. Estaba convencida de que despertarse tan pronto resultaba ridículo, que la hermana Claire estaría de acuerdo en que no pasaba nada por faltar a misa solo un día a la semana. Sin embargo, para su sorpresa,
la hermana Claire fue muy firme con ella. Le recordó el amor del Señor en la cruz y todos los sufrimientos por los que pasó precisamente un viernes. Lo menos que podía hacer para consolarle en la cruz era hacer ese esfuerzo los viernes por la mañana para ir a misa. Otra joven relata que la hermana Claire era muy severa cuando hacía falta hacerlo, pero luego era muy amable y delicada cuando era necesario. La describe como una madre espiritual. La hermana Claire sabía relacionarse con las chicas de secundaria y de la universidad que estaban luchando contra las cosas del mundo, porque ella misma había estado metida en todo eso y sabía cómo ayudarlas a salir. Socorrió a muchas jóvenes con dificultades más específicas y complicadas como la anorexia. Creía firmemente en el poder de la oración. Insistía en la importancia de la oración y pedía oraciones por las jóvenes con las que trataba, para que fueran capaces de cambiar de forma de pensar y lograran la fuerza necesaria para convertir su vida. La misma hermana Claire rezaba intensamente por aquellas que le habían sido confiadas. El Señor le concedió la gracia de saber con certeza que realmente escuchaba sus oraciones y que no debía dudarlo jamás. Ayer recibí una gracia. El Señor me habló muy claramente. He estado rezando por una chica de aquí, Jacksonville, que sufre mucho, para que vuelva al Señor. Y así pasó. El Señor me dijo, yo te oigo, yo te oigo, yo te escucho. Claire, no lo dudes. Había momentos en la dirección espiritual en los que el heroísmo de la hermana Claire salía a la luz. Un día una joven estaba hablando con la hermana Claire y obviamente no sabía que la hermana se encontraba mal, pero de repente, mientras conversaban en el patio, la chica notó que la hermana Claire se ponía pálida y le preguntó si se encontraba bien. No le dio tiempo a llegar a un servicio y vomitó allí mismo. Como es natural, la chica le dijo después que podían dejar la conversación para otro día, cuando ella se sintiera mejor. Al llegar a casa, la hermana Claire contó a las hermanas lo que le había pasado y bromeando imitaba a algunos niños que habían pasado justo en ese momento y le habían preguntado, «Hermana Claire, ¿estás bien?» La hermana Claire había sufrido antes dolores de cabeza, pero cuando llegó a Jacksonville ya hacía tiempo que no los tenía tan frecuentes. Le volvieron alrededor de su tercer año en Jacksonville. En el verano, durante una visita a España, le pidió consejo a una neuróloga amiga nuestra, contándole sus síntomas y preguntándole si eran migrañas. La doctora inmediatamente reconoció los síntomas de la migraña y le dio algunos consejos para aliviarlas. La hermana Isabel Cuesta, que fue superiora de la hermana Claire en su tercer año en Jacksonville y después también en Valencia, cuenta que la hermana Claire afrontaba las migrañas de esta manera. No le daba mayor importancia, es decir, no hablaba de ello, le parecían normales, como el precio a pagar, como algo que el Señor le pedía, y ella no tenía ninguna intención de no tomarlos. Un año o dos después, solía pedirle al Señor que rompiera sus planes, y por eso cuando le venía una migraña no podía decirle que no. Si él quería romper sus planes y permitir que fuese difícil o imposible para ella llevar a cabo otras actividades, lo aceptaba con todo el corazón o al menos lo intentaba. La hermana Claire usaba sus talentos teatrales para esconder su malestar, informaba a su superiora y se tomaba la medicina que le dieran, pero los que estaban a su alrededor normalmente no se enteraban. A veces tenía que acostarse y descansar, pero nunca mostró una actitud de autocompasión ni de estar centrada en su propio dolor. Tan pronto como podía se levantaba y continuaba con sus tareas. ¿De dónde sacaba la fuerza para aceptar los sufrimientos con tanta alegría y espíritu de fe? Ella misma responde en un correo enviado al padre Rafael. Lo que me da mucha fuerza es meditar en la pasión del Señor. Cuando lo hago siento de verdad la nada que soy. El otro día, meditando en su pasión, sentí su mirada que me penetraba hasta el fondo de mi ser. Dentro de mí había un dolor muy profundo, porque veía el poco amor que tengo por él y cómo le ofendo. Pero al mismo tiempo sentí una paz y una fuerza que todo me daba igual, y sentía que podía hacer cualquier cosa por él. Aunque me hace ver mi pequeñez, veo al mismo tiempo su grandeza y su misericordia, y en eso me apoyo. La meditación de la pasión del Señor era su fuente constante de fortaleza. ¿Cómo responder a tanto amor? Esta mañana, al meditar la pasión, me he quedado con el Señor en la cárcel. Lloraba de verdadero dolor por todo lo que he hecho y hago. Mis infidelidades han hecho esto a mi Señor.
Sentí como la Virgen me ha dado sus manos para llorar dentro de ellas. Recogía mis lágrimas para darlas al Señor. Siento un profundo dolor, pero a la misma vez una paz. Me he quedado con Él, le cantaba, le acompañaba. Le he pedido perdón y fuerza para no ofenderle ya más. Me ha dicho que haría todo esto otra vez por mí. Dios mío, ayúdame a responder a este amor. Líbrame de lo que me ata. Que siempre tenga a Cristo crucificado ante mí. Todo es nada. Eso es lo que siento cuando le contemplo en su pasión, cuando estoy aquí delante del mismo Jesús en la Eucaristía. Tú eres todo. Por estar tan convencida de su nada y de su total dependencia de Cristo y de su misericordia, Él pudo poco a poco transformarla por su gracia. El día de sus votos perpetuos se acercaba. El año siguiente estaría lleno de tentaciones y dificultades. Parecía que el demonio estaba planeando nuevas formas de atacarla y desanimarla. El Señor permitiría esta prueba para purificar su amor y para liberarla de todo lo que le ataba e impedía que volara a Él. Fin del capítulo 13. Si te está gustando este contenido, apóyalo con tu like en este mismo momento. Aprovecha para suscribirte antes de que se te olvide y darle a la campanita. Es la mejor manera de apoyar este buen mensaje. Coméntanos cómo ha impactado tu vida la historia de la hermana Claire y compártelo con tus amigos y familiares.